Además de los datos recopilados por la red custodial en tiempos de la Gran Guerra, también existen historias de navegantes ancestrales de la República que se aventuraron a la exploración en conjunto con tecnología de los gigantes, en un paso arriesgado hacia las aguas malditas de Marte. Hace mucho tiempo atrás, un navegante sobreviviente de las antiguas tierras conocidas antes del último reseteo tuvo la idea de visitar tierras cruzando el segundo domo o membrana. Y se dirigió junto a 3 compañeros más en su aventura hacia aquellas tierras. Si bien se conocía lo suficiente que eran tierras peligrosas y que existían posiblemente humanos que incluso habían traicionado a sus propios hermanos para habitarlas, al equipo del Capitán Rowell no lo detuvo en absoluto, y utilizando la ayuda de tecnología ancestral de los antiguos gigantes humanos, pudieron llegar hasta la puerta de los grandes icebergs cerca del canal de Byrd. No eran épocas para visitas, aunque quizás nunca sea una buena época para adentrarse a tierras controladas por el enemigo. Superar el pasaje fue de lo más complicado para evitar los radares y que se generen maremotos o terremotos en la zona congelada de las murallas de hielo. Y luego, al atravesarlos, también podrían recibirlos con cualquier tipo de armamento automático de ataque por intrusión. Lograron atravesar los 2 puntos más complejos y su domo membrana. Este es el registro que aún se guarda en los archivos de los gigantes humanos de la isla de Yeki y de los centros de historia de la República. Capitán Rowell, avistamos la tierra de Aérea y estamos próximos a descender. No hemos sido detectados aparentemente como marca el CRI 58 antirradar. Base. Entendido. Recopilen la información necesaria y por favor aproxímense al punto B de encuentro del anillo. Capitán Rowell. Copiado. Emprendemos regreso en el tiempo estipulado. Pero el tiempo estipulado previamente pasó muy rápido y desde la base no recibieron más novedades. Se generó un clima de gran preocupación. Si bien existían varios planes de escape, la realidad es que la misión conllevaba un riesgo extremadamente alto, ya que no podrían rescatarlos. No existía posibilidad alguna de visibilizar su posición real. Además, si eran secuestrados, también iban tarde o temprano a saber sobre las tierras que los ancestrales ocuparon luego del escape de las tierras conocidas. Uno de los 4 miembros del equipo se comunicó a la base en código, informando que se encontraban de regreso pero que habían sido atacados, y el cuerpo del capitán yacía muerto en la nave. Una vez más, fueron atacados durante el trayecto de regreso, pero pudieron sortear todos y cada uno de ellos. Pudieron regresar enteros a la base de las antiguas tierras de Anak. Al regresar, pudieron dar detalles de lo acontecido. Con la muerte del capitán, todos quedaron muy compungidos. El riesgo era alto, pero se logró información valiosa de puntos estratégicos que utiliza la raza parasitaria para moverse dentro del Gran Zoo, como también se la llama coloquialmente a las tierras de Marte. También se pudo medir en profundidad la tecnología utilizada y un escaneo con tecnología Anakem de todo el territorio marciano.
Capitán Roll se adentró en una base de la colonia humana. Pudieron hablar con uno de los miembros. Por razones de seguridad no podemos detallar con quién, pero era un famoso político que se vio sorprendido por el capitán y que en una conversación poco amistosa confesó haber realizado y orquestado varios ataques de falsa bandera contra los mismos ciudadanos de un país. Incluso tenía contado el número de víctimas inocentes que habían sido asesinadas y estaba orgulloso de ello. Otras notas quedaron guardadas en los archivos de la República, como la estructura de sus edificios, la tecnología que allí se desarrollaba y algunos experimentos, como por ejemplo la continuación del experimento Filadelfia. Un escrito se encontró en la nave, entre sus notas sobre la majestuosa vista paradisíaca de Aeria. El cielo aquí vislumbra la vista de los visitantes. Todo es serenidad compartida. El tiempo parece ser un fiel reflejo de los antiguos que reinaron alguna vez sus campos del verde más brilloso y lleno de vida. ¿Quién pudiera habitar estas tierras de la forma más pacífica y poblar con su amor eterno viendo a sus hijos crecer